iglesia hay militares que dan charla para eso. Tienen que venir a dar una charla de seguridad, de cómo rescatar a la vida social, cómo predicarle a esa persona. Porque Jesús suplió las necesidades. Cuando la comunidad vea que la iglesia se preocupa y que lleva recursos para ayudarlo a ellos, ellos van a entender que la iglesia se preocupa por ellos. Pero hay un problema a veces en muchas de nuestras iglesias, y es que creemos que somos como un club. Un club es que usted es miembro de ese club y usted va a toda la actividad de ese club y que nadie puede entrar a ese club. No, la iglesia es dice Isaías, que mi casa será llamada de oración para todos los pueblos. Eso es lo que dice Isaías, que la iglesia será llamada casa de oración y para todos los pueblos, no para una gente exclusiva. De hecho, a Dios nunca le gustó el ser exclusivista. Cuando Israel dijo, yo soy el pueblo de Dios, a nosotros nos ha dado la ley, nos sacó de Egipto, Moisés le dijo, en el libro de Deuteronomio le dijo, no te creas que porque Dios lo cogió a ustedes, no es porque ustedes eran grandes, ni tenían mucha sabiduría, ni tenían muchas cosas. Dios lo cogió a ustedes por gracia. Porque a Dios le place. Dios podía poner, de hecho, hermano. De hecho, Dios trató de coger otro pueblo. Lo que pasa es que ninguno de los otros pueblos aceptaron como aceptó a Abraham. Abraham fue el único que dijo, yo salvé por fe. Misión. Miren, hermano, ahora en el sureste yo he participado en 3 campañas de aquí del sureste y una en la ACD, pero estoy trabajando ahora aquí en el sureste porque en junio voy para la ACD. Pero uno de los problemas que hoy en día la iglesia adventista enfrenta son 2 cosas elementales. Número 1, solo buscamos, no estoy generalizando el 100%, pero en la mayoría de los casos pasa eso, que solo buscamos a los amigos y a las amigas cuando hay conferencia. Y la gente me compra, la gente piensa, la gente dice, no solamente me buscan cuando hay campaña, cuando hay una conferencia. Nosotros tenemos que invitar a los amigos todas las actividades de nuestra iglesia. Todas. Todas. Yo recuerdo una muchacha que nos visitaba y yo hice ese plan con esa muchacha. Yo le invitaba a todas las actividades de la iglesia. A todas. A los sociales, a los campamentos. A todas. Y un día ella me dijo a mí, pero Eddie, yo voy a hablar con mi esposo. Porque ya a mí lo que me falta es bautizarme, porque yo vengo los sábados, yo tengo la guía de turno, yo voy a los campamentos. Ve, hermano, que es más fácil ganar esa alma que invitarlo una vez al año a la campaña. Integra a la persona toda la actividad de la iglesia adventista es una iglesia abierta. Miren que en nuestras librerías, cualquier gente del mundo puede comprar una librería de un pastor, nadie se lo prohíbe. Claro, no es ministro de la iglesia, pero tiene una Biblia de un ministro. Usted puede comprar todos los recursos de la iglesia, sin usted sin ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una iglesia abierta, vamos a hacerlo así con los amigos. Ese es el número 1. Número 2, está la parte de un buen sistema de retención. La gente está muy tonta. Usted no trae a la iglesia, después que se bautizó, usted lo suelta en banda, como se dice popularmente. Y eso no está correcto. Ahí es que usted tiene que darle apoyo a esa persona, porque ahí está dando sus primeros pasos. Y eso se ha ido perdiendo en nuestra iglesia. Yo recuerdo cuando yo me bauticé bastante joven, y yo fui a la iglesia un sábado en la mañana. Una tía mía estaba recién llegada de Puerto Rico, y me trajo mucho poloche bien bonito. Y yo fui con mi poloche
disfruté bien mi culto, disfruté toda la programación. El primer anciano que hoy, en ese entonces era el primer anciano, después estudió para pastor, el pastor Güey, no recuerdo muy bien, dijo hermano Güey, yo quiero que después de la comisión te vaya a mi casa. Recuerdo como ahora que mi primera bendición la bendición con un hermano de muchos años, yo no sabía nada, el hermano Mario Sala, que está vivo. Esta es la iglesia de Esperanza Tercera. Y me dijo el hermano Mario Sala, usted va a salir conmigo hoy, usted no habla, usted escucha a mí para escuchar. Fíjense, cuando se acabó el aposento alto, yo fui a la casa del hermano, y el hermano Cuello le tenía 5 camisas y 5 pantalones de frío. Yo dije, esa era la forma correcta de usted ir un sábado a la iglesia. Ya, pues yo no lo sabía. Dice, esa es la forma correcta. Yo estoy diciendo que ir, porque usted se va a presentar delante del Dios grande y del Dios fuerte. Y hizo así, y me dio esa ropa. Hermano, hasta el día de hoy, yo no sé lo que es la iglesia con un jeep en sábado y con un pobre chico. Pero había alguien ahí ayudándome. Había alguien ayudándome a predicar junto con él y otro ayudándome en la forma, cómo vestir, cómo comer. Yo no comía los sábados en la iglesia, siempre era en una casa de un hermano. Porque, hermano, esa es lo que tenemos que hacer, retención. Nosotros bautizamos 100 y se van 150. No le digo de esta iglesia porque no tengo la estadística de aquí de esta iglesia, pero sí lo sé en otras iglesias que se nos van porque no le damos apoyo. Bien, seríamos, si los miembros, miren qué dato más interesante. Si los miembros de ese año se hubiesen permanecido, nosotros somos 20 millones de adventistas. Si se hubiese hecho un programa de retención, nosotros hubiésemos sido 36 millones de adventistas. Es 16 millones de adventistas se han ido de la iglesia a lo largo de más de 150 años que tenemos. Y el 50% del miembro ha desertado, se ha ido. Población mundial, desde ese entonces era 7.000, somos 10.000 millones. Somos el 0.24% de la población mundial. Bautizando diariamente, ese número está un poco más alto. 4.000 personas van a la zona bautismal a nivel mundial en la iglesia. Y diariamente nacen aproximadamente 231.017 personas. Es decir, hay un déficit, ¿verdad? 231.017 personas y bautizando diario 4.000. Hay un déficit casi de 200.000 personas no alcanzables. Ahora, ¿cuáles son los métodos más usados en el evangelismo hoy? Bueno, ¿qué va a parar esto? No todos los métodos en toda la iglesia funcionan igual. Por ejemplo, yo tengo un método que a mí me ha funcionado bien. Me ha ido muy bien con el método que yo tengo. Y es que ya hay algunos pastores que lo comparten conmigo. Y yo lo voy a compartir con ustedes para que si ustedes lo quieren hacer, lo hagan. Pero a mí no me gusta invertir mucho dinero en campaña. No me gusta. Cuando digo campaña, una semana de campaña, 2 semanas de campaña, yo entiendo que hay un método que es más económico para la iglesia y que genera más ganancias de ahí. Y es el método de los grupos pequeños. Cuando los grupos pequeños funcionan bien y están bien estructurados, hay bautismo todos los meses. Por ende, no hay que hacer campaña, porque la iglesia está bautizando todos los meses. La Cena del Señor dice que el método de los grupos pequeños fue revelado por alguien que no hiera, que no falla. Y hay iglesias que en vez de coger 10.000, 20.000 pesos con una campaña, lo cogen para la necesidad de los hermanos. Y van bautizando con su grupo pequeño el año entero. Cada mes hay un bautismo. Hay un bautismo. Y esa iglesia está racionando de alma y ahorra dinero para los asuntos internos de la iglesia. Es un
Hay otro método que es el que le dije, que es involucrando a la persona en las actividades de la iglesia. No solamente en campaña, sino todos los grupos de la iglesia, los sociales, los clubes. A ver, una pregunta que haríamos es: ¿estamos realmente cumpliendo la gran condición de Cristo? ¿Estamos como iglesia cumpliendo esa condición que Cristo envió? Vemos como resultado una comunidad creciente y pujante de hombres consagrados que comunican al mundo el Evangelio. Yo le hago una pregunta, hermano. Yo no conozco este sector, pero voy a decir algo. Si esta iglesia dejara de existir aquí en este lugar, ¿usted cree que la comunidad la va a extrañar? Eso es para meditar. No me conteste. Si esta iglesia vienen las autoridades y la cierran, ¿ustedes creen que la comunidad aquí toda va a hacer una huelga y van a protestar para que esa iglesia vuelva y se abra? Ama la comunidad de esta iglesia. Eso es para meditar. No se puede negar que estamos muy ocupados, afanados por llevar a cabo un programa tras otro de evangelismo. El pastor viene con un programa de evangelización, estamos en apuro, queremos ganar alma, pero estamos cumpliendo el propósito deseado. Yo aprendí algo en la vida, que la persona exitosa no es la que más trabaja, sino la que sabe cómo trabajar. Hay gente que trabaja mucho, pero usted no ve resultados. Y hay otros que usted lo ve como que no trabaja mucho, pero ve resultados. ¿Estamos siguiendo el método de Cristo para salvar al mundo o estamos usando el método de nosotros? Miren lo más importante, el método de Cristo. No hizo distinción entre misiones extranjeras y domésticas. ¿Qué no hizo Cristo? ¿Qué no hizo Cristo? Distinción entre misión extranjera y doméstica. ¿Qué decir? Cuando Cristo dijo, prediquen en Jerusalén, estaba predicando doméstico. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. Y cuando él dijo, prediquen en Jerusalén, luego en Samaria y en todo lo que estaba predicando ¿dónde? En el extranjero. Es decir, el método de Cristo es tanto aquí como afuera. No podemos quedarnos solamente en un mismo sitio, sino que tenemos que predicar ¿dónde? También afuera. Para eso toda la evangelización es mundial. Toda es mundial. Toda es mundial. A primera vista puede incluso parecer que Jesús no tuvo plan alguno. ¿Usted cree que Jesús no tuvo plan alguno? ¿Usted cree que Jesús no tuvo plan alguno? Tuvo un plan tan perfecto que cuando Mateo capítulo 3, Juan el Bautista lo ve y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan se vio tan humilde, porque Juan conocía, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Le dijo, pero yo no soy digno de desatar el cordón de tu sandalia. Eres tú que tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Entonces Jesús le dijo, calma. Todo tiene, bautízame, porque todo tiene que cumplirse. De acuerdo que en el original griego ahí Jesús está diciendo, tiene que cumplirse el plan, dice Zacarías el profeta, que fue antes del concilio de paz que se reunió antes de la fundación del mundo. Pero sí Jesús tenía un plan, y tiene un plan con su iglesia. Aquí radica una de las maravillas de su estrategia. Es tan moderna y silenciosa que Cristiano atolondrado no la tiene a descubrir, pero cuando el discípulo dispuesto llega a caer en cuenta del método general de Jesús, le sorprende su sencillez y se pregunta. Vamos a
hacer un cuidadoso examen. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado alguna vez y por qué Cristo nació en un pesebre si él era el rey del universo que lo creó todo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado sí o no? Y usted puede decirme a mí, bueno, pero es que él quiere dar un ejemplo de humildad, nacer allí. Bueno, eso está bien, pero ¿saben qué? Hay algo más profundo detrás de eso. ¿Dónde nacen los corderos? Los corderitos, ¿dónde nacen? Donde mismo nació Jesús. ¿Y qué dice San Juan 1:29? Es aquí el cordero. Y Jesús no es un cordero, es un hombre, pero representaba el cordero del sacrificio del santuario. Entonces Jesús nació en el pesebre porque es un cordero. Antes que diga que fue humilde, que no se encontró lugar, porque Dios puede encontrar lugar en el mesón para él. Dios no es Dios. Dígame usted, no solamente Jesús pudo nacer donde Dios hubiese placido, pero él escogió allí porque él es un cordero. Los corderos nacen donde hay hierba, donde hubo establo, donde hay animales, y ahí nació el Hijo de Dios. Pasó 30 años en una carpintería. Su método fue su vida. Es decir, Jesús sí tenía un método. Nació, duró 30 años trabajando en carpintería. Y después que pasó los 30 años, él cogió a 12. Es un método. De hecho, le enseñó a los 12. Le enseñó cómo es el estilo de vida. Y aunque fue difícil para él, porque usted dice, ¿por qué no cogió 12 maestros de los escribas y fariseos cuando él tenía 12 años que fue al templo? Porque Cristo necesitaba personas toscas, que tenían la mente en blanco, que no tenían conocimiento, para que el Espíritu de Dios le diera el conocimiento completo a esa persona y fueran nuevos conocimientos, no con personas con conocimiento preconcebido y prejuiciado. Ya los escribas y fariseos estaban ya con su conocimiento que hasta tuvieron en contra de Cristo. No se preocupó por programas con los cuales llegaron las multitudes. ¿Usted vio alguna vez que Cristo hizo un programa con los discípulos? Hoy vamos a alcanzar a los samaritanos. Mañana vamos a alcanzar a los turcos. Mañana vamos para Turquía. Mañana nos toca, yo no tengo en contra de programas. Los programas son buenos. Pero Jesús no usó nada de eso. De hecho, la agenda que Jesús tenía era la agenda que el Padre le daba. Jesús impartió a sus discípulos. Pues extraño que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres aún antes de organizar una campaña de evangelización. ¿Qué hizo Jesús antes de empezar una campaña de evangelización? Se reunió con ellos. Siquiera de predicar un sermón en público. Todo lo que Jesús empezó fue antes de predicar. Desde un punto de vista de su propósito final, el impacto de su vida se haría sentir por toda la eternidad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tenía Pedro y la iglesia cuando se formó en Hechos capítulo 2 un programa, sí, pero fíjense algo, que antes de Jesús predicar, ¿qué hizo con él? Le enseñó. No mande a la iglesia a predicar al sector si usted no le enseña. Hay que enseñarle. El hecho de que un hermano con una Biblia y salga con una fe de Jesús, no quiere decir que ese hermano esté capacitado para, por más buenas intenciones que tenga, no está capacitado. Déjeme decirle algo. Nosotros tenemos que aprender ese método de Jesús, de enseñar a la iglesia y de dar seminarios para enseñar a la iglesia, porque allá afuera, ya la gente que no conoce a Cristo allá afuera, ya no es la misma de hace 20 años. La gente lee la Biblia y te hace preguntas. Y se ve muy triste que usted esté predicando y que una gente le haga una pregunta y usted no sepa contestarlo. Y diga, yo vengo la semana que viene, o vengo con el primer anciano, o vengo con mi pastor. No es que usted va a saber todo de la Biblia, pero la mayoría de las cosas puntuales de la Biblia, usted tiene que
vienen a nosotros, nosotros tenemos que darse. Al principio los hombres no causan la impresión de que fueran hombres clave. Ninguno de ellos ocupaba un lugar en la sinagoga, ninguno era insignificante. Y en su mayoría eran trabajadores comunes, que probablemente no tenían preparación profesional. Quizá unos pocos poseían de familia, de casos de recursos. Y miren, yo le voy a decir algo. A veces nosotros nos hacemos eco de muchas cosas de la Biblia porque no estudiamos. Mucha gente dice, los discípulos eran pobres. Los discípulos no eran pobres. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Son muchas cosas de la Biblia, pero no le voy a dar dos. ¿Cuál era la materia prima que más se consumía en los platos judíos en los tiempos de Cristo? ¿Qué era lo que más se comía? Como se come aquí el pollo. ¿Qué es lo que más se comía? Cada mesa el pescado y el pan. Y cuando Jesús llama a Juan y a su hermano Santiago, hijo de Zebedeo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos estaban en la barca de fiesta. Y Pedro era como. Si ellos tenían barca, que no todo el mundo tenía una barca. No todo el mundo tenía los recursos para tener una barca, ese es número uno. Y número dos, la profesión de ellos era un producto demasiado demandable, es decir, de consumo. Por lo tanto, ellos no vivían mal. Ese es uno. Número dos, cuando Jesús le está hablando del reino de los cielos, Pedro le dice, maestro, pero nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué Jesús le dijo? Todo aquel ¿sigue? Entonces ellos tenían, porque Pedro le dice, hemos dejado todo. Y Jesús le hace una serie de cualidades ahí económicas que ellos sí tenían, que ellos lo que tenían era de claro. Ahí sí. Porque en una, cuando Jesucristo resucita y Pedro está hablando, hay uno de ellos, un escribano, que le dice, pero mira, habla como Jesús. Y decía, y cuando lo encarcelaron, ellos son del bajo mundo. Ellos lo que no eran de claro, porque eran pobres. Cállate. Bien.